Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo bloque en el cual vamos a desarrollar la época helénica. Recuerdan que estábamos viendo las escuelas filosóficas en la Edad Antigua y habíamos visto como dos bloques anteriores. Los presocráticos, en donde la filosofía como disciplina, como lugar para pensar y para desarrollar teorías, estaba naciendo como pensamiento racional. Después descubrimos un bloque denominado época clásica, en el cual la filosofía ya se constituyó en grandes sistemas de pensamientos coordinados en teorías profundas que abarcaban las múltiples realidades de la existencia. Y ahora, continuado a esa época clásica, viene la época helénica. La época helénica se caracteriza eh, por comenzar aproximadamente en el siglo III a.C. y terminar en el siglo I a.C. Hay tres características principales que vamos a ver de esta época. El comienzo de esta época es a partir de la muerte de Alejandro Magno. Alejandro Magno, este gran conquistador que había extendido la Grecia y la cultura griega por todo Medio Oriente y hasta el Oriente más extremo, eh, muere. Y al morir deja a todo este imperio en manos de sus principales generales. Aquí comienza la época helénica. Vamos a ver que esta diversificación del imperio griego en manos de sus principales generales también produce una diversificación en el pensamiento. Por eso hay distintas corrientes filosóficas. Ya no era la academia y el liceo como profundos o profundas guías del pensamiento sistemático, sino que se diversifican. Surgen escuelas filosóficas a lo largo de todo el imperio griego. Tampoco ya se va a concentrar en Atenas, como Aristóteles y Platón, como Sócrates, como los sofistas, sino que los puntos de pensamiento van a surgir alrededor de todo el imperio griego. Es más, uno de los grandes puntos de pensamiento se constituye en Alejandría, que está al norte de África. Entonces, eh, podríamos decir que la diversificación de lo político y del imperio griego también se produce en el pensamiento. Y los intereses ya no están radicados en conocer la constitución o las sustancias de las cosas, de la realidad, sino que hay intereses más morales y más del conocimiento, es decir, cómo conocemos y cuál es el bien, qué tenemos que hacer para ser felices. Estos intereses van a marcar la época helénica en las distintas escuelas que vamos a ver. Entonces, lo moral y lo nociológico, o sea, lo que tiene que ver con el conocimiento, son los puntos en los que van a reflexionar principalmente todas las escuelas. Es más, una de las ideas morales que va o de bien que va a marcar el trayecto de estas escuelas va a ser la idea de la imperturbabilidad del alma o de no estar perturbados. La primera escuela que vamos a ver van a ser los epicúreos. Los epicúreos son fundados, o esta idea, el epicureísmo, es fundado por Epicúreo de Samos. ¿Sí? Este Epicúreo de Samos es fundador del famoso jardín. El jardín era como el lugar o el espacio en el cual todos los epicúreos y epicúreas se juntaban o desarrollaban su vida. ¿Por qué el jardín? Bueno, porque era como una vida más campestre en la cual se despojaban de sus principales riquezas y decidían vivir esta vida más sustentable, orgánica, por así decirlo. De hecho, Epicuro tenía una frase, muchas frases, pero una, por ejemplo, de querer ser rico, bueno, antes de acumular cosas, deberías reducir tus intereses, por así decirlo. Entonces, para llegar a la riqueza no es aumentando cosas, sino reduciendo mi idea de riqueza. Y es así que fundando el jardín comienza a desarrollar su teoría.
La realidad es conocida por los sentidos. Para los epicúreos accedemos a la realidad a través de nuestros sentidos. Y toda la realidad es abarcada por todos nuestros sentidos porque el atomismo era como su idea de constitución de la realidad. Es decir, todas las cosas estaban constituidas por múltiples y pequeñas partículas de todas las cosas. Entonces, la manera de acceder a esta realidad múltiple atómica era a través de nuestros sentidos. Y el bien supremo es la ausencia de dolor. ¿Sí? Para los epicúreos, el bien supremo consiste en la ausencia de dolor. No consiste en hacer cosas buenas, en ayudar, sino que mientras más podamos eliminar el dolor, más bien vamos a tener en nuestra vida. Ausentar el dolor, reducir el dolor, nos va a llevar a la no perturbación, a la ataraxia. Mientras más reduzcamos el dolor, más imperturbada va a estar nuestra alma. La segunda escuela que vamos a contemplar van a ser los eclécticos. Los eclécticos surgen dentro de la academia y dentro del liceo, es decir, dentro de estas escuelas fundadas por Platón y por Aristóteles. Para los eclécticos o eclécticos, la palabra eclécticos viene de escoger, ¿sí? Un ecléctico es aquel que escoge algo sin un principio o sin una regla. Es como aquel que entra a un supermercado y empieza a cargar distintas cosas a su gusto en un changuito, pero sin tener en cuenta un principio, ¿sí? Un principio que puede ser, bueno, voy a llevar lo que necesito para sobrevivir, voy a llevar cosas imperecederas, voy a llevar cosas para la limpieza. No, cosas que no tienen un principio y una regla, los eclécticos la integran en una gran teoría. Entonces, su enfoque conceptual, su mirada sobre las cosas es aparadigmático, es decir, no tiene una línea de pensamiento coherente, sino que lo que más le gusta de cada pensamiento lo va sumando y hace un cúmulo de pensamientos. Ese es el ecléctico, el que escoge sin un principio, ¿sí? Y están motivados únicamente en realizar una síntesis, ¿sí? Lo mejor que dijo Aristóteles, lo mejor que dijo Platón, lo mejor que dijo Sócrates, lo mejor que dijo Parménides, lo mejor que dijo tal y cual, lo sumamos y hacemos la teoría ecléctica. La tercera escuela van a ser los estoicos. Los estoicos fundados por Zenón de Cito. Los estoicos consideraban también la filosofía como un estilo de vida. Esta manera de filosofar nos va a llevar a vivir de determinada manera. Para los estoicos lo principal era anular las pasiones, ¿sí? Veíamos en los anteriores que intentaban anular el dolor. Bueno, los estoicos era anular las pasiones. Porque si uno desea menos, en cuanto desee menos, en cuanto tenga menos pasiones, tiene menos imperturbabilidad, es decir, se inquieta menos. Entonces, anulando las pasiones para los estoicos, se alcanzaba esta idea de la ataraxia, esta idea de la no perturbabilidad. Es decir, mientras menos pasiones, menos inquietudes y más tranquilos, más imperturbados vamos a estar. También los estoicos consideraban, hicieron grandes reflexiones sobre la libertad de las personas, sobre el sentirse libre, la libertad interior, pero a la vez, que esto es una paradoja estoica, consideraban fuertemente la idea de destino. Es decir, uno se volvía imperturbable en la medida que aceptaba lo que el destino le tenía preparado. Entonces, uno arrojado al destino se sentía imperturbable, inquietado por nada. Entonces, el destino marcaba el rumbo de las personas y cuando uno decidía, y en esto radicaba la libertad de los estoicos, decidía aceptar ese destino, lograba la ataraxia. Entonces los estoicos, por Zenón de Cito, también buscaban la ataraxia. Después tenemos una escuela que no tuvo mayores desarrollos, que se llamaban los cínicos. Bueno,
una de las principales figuras es Diógenes el perro. Cínicos viene de quínicos, que significa perro en griego. ¿Qué pasa con los cínicos? ¿Por qué tiene similitud con la palabra perro? Porque su vida tenía mucha similitud con la existencia de estos animales. Las personalidades cínicas eran personalidades excéntricas. Como dije, no tenían grandes desarrollos teóricos en sus pensamientos, sino que simplemente eran personas que se destacaban por sus excentricidades y por rechazar las convenciones sociales. La principal característica de los estoicos era que rechazaban las convenciones sociales. Por eso vivían o existían al igual que los perros, alimentándose de lo que encontraban en cuevas, en barriles, bajo la sombra de un árbol, sin preocuparse por la moda, por la vestimenta, por el qué dirán. Entonces rechazaban todo tipo de convenciones sociales. Esa es una persona cínica, la que rechaza convenciones sociales. Y lo principal de los estoicos, y que después va a ser una manera importante, o son los primeros que comienzan con esta forma de dar sus mensajes y sus doctrinas, eran mensajes simbólicos, ¿sí? A través de actitudes, de acciones. Esto ahora lo podemos ver, por ejemplo, en las protestas. Un baile, tal vez, como un símbolo de protesta, bueno, es también un mensaje simbólico. Y los primeros que comenzaron con estos mensajes simbólicos eran los cínicos, ¿sí? Desnudarse para transmitir una idea de mal o de bien. Bueno, distintos mensajes que, si les interesa, les dejo los videos en los que puedan observar. Y la última escuela que vamos a ver de esta época helénica son los escépticos. Los escépticos fueron fundados por Pirrón de Elis. La idea escéptica fue fundada por Pirrón de Elis. ¿Qué eran los escépticos? Bueno, ser escéptico era tener una actitud de examen, de examinación. La palabra escéptico significa examinar. Entonces, un escéptico era aquel que examinaba todo. Y principalmente los escépticos no creían en que hubiese una verdad absoluta. Ellos decían que todas las verdades o todas las teorías eran verdaderas o eran falsas. Entonces, lo único que era posible que existiese no eran juicios sobre las cosas, es decir, esto es tal cosa, esto es un mate, esto es un termo, esto es una computadora, sino que lo único posible que podía existir eran opiniones, porque si todos tenían la verdad, nadie en realidad tenía la verdad. Entonces, no creían en una verdad absoluta, sino que consideraban las opiniones de las personas. Suspender el juicio, la técnica de la epogé, es decir, atenerse a emitir un juicio, era la principal práctica que hacían los escépticos. Y esta práctica de suspender el juicio, fíjense cómo también se coordina con las demás escuelas, esta práctica de no emitir juicio sobre algo me da una paz mental. El no estar pensando en emitir teorías verdaderas, sino simplemente limitarme a dar mi opinión, a limitarme a suspender el juicio sobre algo, sino lo que a mí me parece, otorga ataraxia para los escépticos, otorga paz mental. Bueno, esta pequeña descripción de la época helénica espero les haya servido para terminar el desarrollo de la Edad Antigua, de cómo la filosofía va gestando sus primeros pasos en la historia de la humanidad.